síndrome de ovario poliquístico es un importante problema de salud pública y uno de los trastornos hormonales más comunes entre las mujeres. Es una afección metabólica crónica asociada a un mayor riesgo a largo plazo de resistencia a la insulina, diabetes y obesidad. Y este es el tema de hoy. Hoy en Los Investigadores Médicos, ¿por qué el síndrome de ovario poliquístico cambió de nombre? No solo tiene que ver con los ovarios, tiene que ver con nuestro metabolismo, tiene que ver con las hormonas en general. ¿Cómo influye la resistencia a la insulina en este síndrome? La paciente no baja de peso porque hay una resistencia a la insulina en el 80% de las pacientes que cursan este síndrome. Además, los beneficios de Modepar en el tratamiento de este padecimiento. Es una medicina complementaria basada en evidencia, es decir, esta medicina cuando se aplica es basada en la evidencia clínica que vamos a tener de nuestro paciente. ¡Comenzamos! Bueno, pues en este bloque vamos a platicar sobre casos reales que nos han llegado a nosotros a la clínica, casos que nos han contado nuestros compañeros médicos también. Y el día de hoy pues vamos a platicar de un caso bien importante o un caso muy bonito que llegó allá a la clínica con nosotros. Y primero les voy a leer algo que me dijo la paciente que llegó y que me quedó muy grabado. Y es que ella me dijo que había consultado anteriormente y le dijeron que todos sus síntomas eran normales, que solo necesitaba hacer dieta, que solo necesitaba hacer más ejercicio. Y a pesar de que hacía dieta, hacía ejercicio, los síntomas no mejoraban. Estamos hablando de una paciente con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y pues que empezamos a tratar nosotros en el CIM. Este es el caso de una paciente de 38 años de edad. Ella es una paciente muy activa, trabaja, es mamá, tiene que cuidar a sus niños también por la tarde. Entonces empezó a notar que habían aspectos de su vida que no mejoraban, principalmente el peso, las irregularidades menstruales, dolor en el periodo de su periodo menstrual era muy doloroso para la paciente y entonces empezó a consultar. Ella principalmente consultó por el peso, porque empezó la ganancia de peso continuo con esta paciente y a pesar de que hizo dietas, ya las dietas de moda, trabajó con nutricionista, el peso no mejoró. Entonces nos damos cuenta que a estas pacientes muchas veces las estamos tratando mal, estamos tratando únicamente el problema del sobrepeso sin recordar que el síndrome de ovario poliquístico, ahora llamado síndrome ovárico metabólico poliendocrino, es algo más, ¿verdad? Para una paciente, es enfocar de una forma mucho más complementaria. Me encanta la idea porque a través de este cambio de denominativo de la enfermedad, después de 14 años que uno recién lee la noticia de esta endocrinóloga australiana que propone no circunscribir el problema a una condición ovárica nada más. Y entonces esto nos ha hecho hacer dos cosas, ¿verdad?, fundamentales. Una es ya verlo como algo metabólico y poliendocrino, como tú lo describís, tener en mente que hay especialistas en nuestro gremio, la parte de los ginecólogos o ginecoendocrinos que existen y que pueden reforzar muy bien el diagnóstico o acentuarlo, y que realmente las personas van a dejar de ser vistas solo como un síntoma o un signo aislado, sino que ya están siendo vistas como algo más integrado, que puede diagnosticarse desde la primera línea, que son los médicos generales, medicina interna, nosotros que hacemos medicina biomolecular, y obviamente esas condiciones a complementarlas con la parte que el especialista para esta condición se requiere. Y nos damos cuenta, doctor, porque realmente nosotros hemos tenido muchos casos en los cuales vemos a estas pacientes que realmente nunca fueron diagnosticadas como un síndrome metabólico, por ejemplo, ¿verdad? Y a pesar de que tenían signos y síntomas que son muy característicos de esto, ¿verdad? Hay pacientes que normalizaron incluso el vello facial, hay pacientes que normalizaron sentirse cansadas constantemente, pacientes que normalizaron incluso este dolor
durante el periodo menstrual, cuando sabemos que el que tengan dolor no debería de ser algo normal, pero lo hemos normalizado conforme va pasando el tiempo y las pacientes ni siquiera consultan específicamente por estos síntomas, ¿verdad? No consultan porque existe vello facial, no consultan por los dolores, ¿verdad? Consultan por cualquier otra cosa, menos específicamente por esto. Entonces, muchas veces perdemos el rumbo del diagnóstico de estas enfermedades y eso es lo interesante de tratar a la paciente con algo más completo. Doctor, a esta paciente la tratamos con Modepar en las clínicas del CIM. Modepar, que ya sabemos que es un conjugado biomolecular que nos ayuda a disminuir todo lo que es el efecto de la resistencia a la insulina. Esta paciente, por ejemplo, ¿por qué vemos que esta paciente mejora? Pues definitivamente porque la estamos tratando de una forma más integral. A la paciente la estamos tratando no solo en el síndrome metabólico, no solo esta paciente tiene su ginecóloga, entonces la ginecóloga también la está tratando y entonces también a esta paciente, como en las clínicas del CIM tenemos nutricionista, nuestra nutricionista también la está tratando, así que ahora vemos un tratamiento más integral con esta paciente y nos damos cuenta en los resultados. Después de 3 meses de tratamiento con ella, pues perdió peso, su expresión en el rostro se ve distinta. No se observa vello facial como se observaba a un principio y la paciente mejoró incluso su ánimo, ya no se encontraba ella con tanta ansiedad, con tanto estos momentos en los que ella decía tengo hambre y tengo que comer, pero no quiero comer porque no está en mi dieta comer. Sí, interesante cómo resistencia a la insulina, y damos el nombre porque el público cada vez lo oye más, síndrome metabólico, y las condiciones que tienen que ver prevalentemente con el cambio del estado de ánimo, ¿verdad? Hay personas que llegan a estar muy ansiosas, deprimidas, que se aíslan. Y yo te contaba a ti cuando empezamos a platicar de estos casos de una jovencita que fue, después de ser una adolescente notable, empezó a incrementar activamente su peso, a comer más de la cuenta y que ya en periodo de su juventud lo que desarrolló es intelectualmente pues sí desarrollarse, pero aislarse de lo que era su grupo social. Obviamente con estudiar fuera de casa hizo todavía una muralla mayor y entregar notas era para ella lo más importante y fue desarrollando una enfermedad que hoy día es ya más detectable tempranamente y que podemos contribuir con medicina biomolecular a nuestros aliados, que son los especialistas específicos de esas áreas que pues van a incidir más notablemente y eficazmente en el manejo de estos casos, pero que me alegra. Son personas que mejoran la calidad de vida, porque lo contrario es que empobrece mucho su calidad de vida, como lo que yo te estoy narrando, asociado a lo que tú me narras de esta paciente. Y así pacientes como estas hemos tenido muchas pacientes que, como les decía, han normalizado todos estos procesos y me llamaba mucho la atención cuando platicábamos con el doctor Álvarez hace un momento, hablaba sobre los procesos en los que incluso todo esto de la resistencia a la insulina y un aumento de insulina en el cuerpo puede influir directamente sobre los niveles de testosterona en el cuerpo. Entonces, estas pacientes se sienten mal con su aspecto, y no entienden que es una enfermedad la que tienen y que como cualquier enfermedad puede tratarse. Ahora que está ya denominado y que está ya científicamente también aceptado el término y que hoy día las personas el paciente tiene acceso a esa condición, va a ser más fácil entender que no es solo un ovario con un quiste por ahí aislado, sino que todo este conjunto de cosas, de síntomas y signos que tú expusiste como este paciente van a ser, gracias a Dios, más fácilmente abordables y mejor diagnosticados, mejor manejados y con mejores resultados. Claro. Así que qué bueno que podamos trasladar estos casos a todo ese público que nos ve semana a semana. Definitivamente el mensaje que nos deja esto es que no normalicemos los síntomas que hemos presentado toda nuestra vida, porque como lo hablábamos hace un rato, esta paciente incluso empezó desde los 17 años a tener estos síntomas. Es decir, me dijo la paciente, me he sentido fea toda mi vida. Y eso es algo que de verdad a cualquier persona
le impacta mucho en todos los ámbitos, desde el social hasta cualquier otro ámbito que esta persona trabaje. No tenemos que normalizar estos síntomas, tenemos que consultar con la primera línea, como lo decía el doctor, y luego los especialistas, que es un grupo de especialistas que nos puede ayudar, tanto ginecólogos como endocrinólogos y nutriólogos, que todos realmente estamos trabajando para que este proceso sea mejor para los pacientes. Después de estos consejos de salud, Este síndrome ovárico metabólico poliendocrino lo que hace es que describe muy bien cómo se va afectando no solo el ovario, no solo la anovulación, que es la ausencia de ovulación en la paciente y por eso falta de menstruación, sino también la resistencia a la insulina. no se despegue de los investigadores médicos. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 30 13 35 96 o visita las clínicas del CIM. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en CIM ponemos a tu disposición atención especializada. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Hoy más que nunca la medicina necesita información confiable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Andrea Bonilla, ginecóloga y obstetra, además tesorera de la Asociación de Médicos Izabalenses. Y en esta ocasión vengo a invitarte a que participes con nosotros en nuestro segundo Congreso del Caribe. La medicina basada en evidencia contra toda la desinformación digital que existe. Te esperamos este 4, 5 y 6 de junio aquí en Amatique Bay. Inscríbete a los teléfonos que aparecen en pantalla. Gracias por continuar en este su programa de los investigadores médicos. Para abordar el siguiente bloque de información, me complace presentarles a alguien que ya consideramos un amigo de esta casa y sobre todo de la suya. Estamos hablando del doctor Héctor Oliva, él es ginecólogo y obstetra. Doctor, ¿cómo se encuentra? Y gracias por acompañarnos una vez más. A ustedes muchas gracias por este espacio tan importante de poder llegar a los hogares de tanta mujer guatemalteca. Así es, doctor. Bueno, hemos estado hablando del síndrome de ovario poliquístico, pero ¿por qué lo podemos mencionar ahora que se trata mucho más allá de un abordaje netamente ginecológico? Yo creo que es mucho mejor, como hemos venido hablando en segmentos anteriores, porque le hace referencia a lo que realmente sucede dentro de la paciente. Este síndrome ovárico metabólico poliendocrino lo que hace es que describe muy bien cómo se va afectando no solo el ovario, no solo la anovulación, que es la ausencia de ovulación en la paciente y por eso falta de menstruación, sino también la resistencia a la insulina. El páncreas falla, el músculo también falla en captar esa glucosa para generar más energía y que la paciente esté bien hemodinámicamente, quiere decir lo endocrino, el tipo de paciente que va a ser en cuanto al fenotipo, la forma de la paciente y todo esto como hemos venido también discutiendo antes. Entonces yo creo que es más acertado, va a costar el cambio, pero es para bien. ¿Por qué va a costar, doctor? Porque muchas mujeres a lo largo de los años ya están acostumbradas al diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y nada más. Claro, los médicos sabíamos todas las consecuencias que esto podía acarrear.
Sin embargo, un nombre un poquito más largo, un poquito más complejo, que está describiendo un poco más lo que pasa. Pero realmente nosotros ya como médicos ya conocemos qué hay en el trasfondo del término. Entonces, cambiar la mentalidad siempre es difícil. ¿Necesaria? Sí, pero va a costar. Bueno, y de alguna manera va a otorgarle a las mujeres mucha más visibilidad a una enfermedad que muchas veces, lamentablemente, no todos los médicos son como usted o como los especialistas que tenemos en este programa, que dan un diagnóstico certero, un trato amable, que validan de alguna manera lo que están sintiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas mujeres se van a sentir acuerpadas ya que de un gremio esté investigando más, tengan más atención médica y obviamente mejores resultados en el tratamiento. Pero, doctor, sabemos que hay muchos síntomas, pero ¿cuáles podrían ser los más específicos y cuáles pasan desapercibidos pues alguna mujer a lo mejor no ha sido debidamente diagnosticada? La mayoría de pacientes puede llegar a presentar ausencia de menstruaciones. Esto es un signo más que un síntoma, porque normalmente la mujer que no menstrua no va a tener dolor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando finalmente menstrua? Es como que abrieran un chorro. Hay mucho sangrado. Y estoy hablando de 5, 10, 15, 30 días de sangrado constante a un nivel muy alto o muy por arriba de lo que vendría siendo una menstruación considerada normal. Muchos cambios de toallita y eso trae irritaciones también, molestias, accidentes laborales, accidentes en la calle, que la pasan muy mal. Entonces, lo ideal en estas pacientes es empezar a identificar otro tipo de síntomas que pueden ser más bello de lo esperado, acné, porque antes pensábamos que solo la paciente de talla corta y llenita era la que tenía derecho, entre comillas, a tener este síndrome. Pero hoy en día no, hay muchos fenotipos. Una paciente muy delgada, sin tanto vello, sin acné, puede llegar a tener este síndrome. Está en nosotros investigar un poquito más cómo son esos ciclos menstruales, cuál es el patrón de sangrado, como para poder solicitar unos laboratorios que nos lleven a confirmar la sospecha que tenemos. Claro, y bueno, sabemos también que algo que afecta mucho a las mujeres, que hay estigma, porque muchas veces las personas o las mujeres diagnosticadas dicen, estoy haciendo todo bien y simplemente no logro bajar de peso. Y muchas personas las tildan de, bueno, el esfuerzo no es válido. ¿Por qué, doctor, cuesta tanto bajar de peso? ¿Por qué? ¿O qué se puede hacer para mejorar estas condiciones en estas pacientes? En primer lugar, tienen que saber que no es culpa de ustedes. Esto viene ligado a la genética. No necesariamente mi mamá tiene que tener este síndrome como para que yo lo presente. Pero los disruptores en el microambiente, como lo hablábamos antes, también pueden tener una influencia negativa en la paciente. Hay más contaminación, la dieta es totalmente distinta a la de hace 100 años y esto va a venir a generar más cambios. Entonces, la paciente no baja de peso porque hay una resistencia a la insulina en el 80% de las pacientes que cursan este síndrome. Es decir, estoy haciendo dieta, como bien, pero si no ha sido diagnosticada mi resistencia a la insulina y por ende tratada, no voy a ver cambios significativos en el peso. Puedo hacer todo bien como lo dices. No voy a ver tantos cambios a menos que modifique ese entorno en el que estoy viviendo, el estrés, la dieta multiprocesada hoy en día, ultraprocesada, es un deterioro a la salud de todos, ni siquiera solo de estas mujeres. Entonces es muy importante ejercicio y dieta. En clínica, ¿cuál es el procedimiento o el protocolo? Porque sabemos obviamente que cada paciente es única y seguramente así también es la atención personalizada. Pero ¿cómo ha sido en la práctica, sobre todo con el uso de medicina biomolecular? ¿Cuáles han sido los beneficios y sobre todo los cambios en las pacientes? Uno de los principales aspectos a tratar en este tipo de pacientes muchas veces es los anticonceptivos. Son hormonas que no necesariamente vamos a estar buscando la función anticonceptiva en una niña de 14, 15 años que no ha empezado relaciones. Pero nuestro principal enemigo es la mamá, por mitos. Que dice, ¿cómo le va a dar a la niña pastillas? Porque no quiero que le dé cáncer, es mito. No quiero que después le vaya a costar quedar embarazada, también es mito. Entonces, individualizando a la paciente, vamos a valorar si solo con hormonas vamos a tener suficiente, si vamos a tener que usar metformina, pero una paciente con metformina, por ejemplo, ya se tacha ella sola automáticamente de diabética, y no es el caso. 1 gramo de acetaminofén me quita la fiebre, pero también me quita el dolor de cabeza. De igual forma, la metformina sirve para diabéticos como para no diabéticos. Pero ojo con el dato, algunas pacientes no toleran muy bien la metformina. Dolor estomacal, diarrea, hay muchos cambios que pueden persistir más allá de las 2 semanas. Y para eso entonces entra
algún tipo de suplemento o moléculas. Claro. Que son indispensables en este tipo de pacientes. Y se puede llevar de alguna manera con el método tradicional, por ejemplo, o convencional, integrar de una manera que es bastante amigable también para presentarle a una paciente, sobre todo a algunas chicas o los pacientes jóvenes que han llegado a consulta, ¿no? No es lo mismo decirle a una jovencita de 14 años, te voy a dejar anticonceptivos, te voy a dejar un químico que es la metformina, a decirle, mira, te voy a dejar un suplemento nutricional que tiene unos efectos muy parecidos, igual y a veces mejores que otro químico. Entonces empezamos a cambiar la mentalidad de la paciente y de la mamá que la lleva o de los papás que la llevan a consulta, para que vayamos entendiendo, muy importante, las consecuencias de no tratar este tipo de síndrome durante el desarrollo cuando es detectado. ¿Cuáles serían las consecuencias drásticas, doctor? Estamos hablando de resistencia a la insulina en niñas de 16, 18, 22 años. Los niveles de glucosa permanecen bien, pero no así los de insulina, que están muy altos, porque el páncreas trabaja 2, 3, 4 veces más las necesarias para mantener los niveles de glucosa normales. ¿Pero por qué responde ese páncreas? Porque es una paciente joven, pero va a llegar a un punto que se va a cansar y va a decir, hasta aquí llegué, no puedo más, y viene la diabetes. Entonces, uno de los principales riesgos de no tratar a este tipo de pacientes cuando se detectan en la diabetes, que va a debutar 45, 48, 50 años, y eso trae consecuencias cardiovasculares importantes a futuro en la paciente. Se junta con la menopausia, que son otro tipo de riesgos también, y lo más importante, salud cardiovascular. Entonces, por eso es tan importante tratar a estas pacientes cuando se detectan. Perfecto, doctor. Y bueno, avancemos un poquito más. ¿Y qué pasa ya hablando de la fertilidad y la relación del síndrome de ovario poliquístico? Este síndrome lo que viene es siendo anovulatorio, que es ausencia de ovulación, y por eso la paciente no menstrua. Porque hay un desequilibrio tanto en la molécula folículo estimulante, que es una hormona, y una luteinizante. Para que me entiendan rápidamente, la folículo estimulante estimula los folículos que van a generar la ovulación. La luteinizante tiene que ver con una elevación súbita que tiene a mitad del ciclo y la paciente ovula, rompe el huevo y después viene el ciclo menstrual normal. Bueno, a grosso modo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estas pacientes? La resistencia a la insulina es tan alta que tiene cambios importantes en ALH y esto a su vez genera más insulina, cambios LH, más insulina. Entonces mantiene la hormona luteinizante elevada y eso genera más andrógenos. Y el andrógeno es la testosterona y por eso es que la paciente tiene más acné, tiene más vello facial en la ingle, en la región umbilical o alrededor de los pezones, que es lo más común. Entonces, de ahí viene que entonces si la paciente no está ovulando, no va a quedar embarazada y va a tener consecuencias, no en ese momento como lo habíamos mencionado, pero sino sí más adelante, obviamente. Y bueno, llegar a una primera consulta, doctor, ya por último, porque solo tengo segundos con usted, ¿a qué edad deberíamos llevar entonces, llegar nosotras o nuestras hijas que hagan una evaluación? Cuando ustedes detectan, sobre todo 3 años después de haber empezado la primera menstruación y no se ha regularizado la paciente, consulten. Los principales guardianes de las niñas son los pediatras, pero va a llegar un punto que no trabajamos separados, sino de la mano con los pediatras. Él va a decir, cuando yo hasta aquí llego, vayan con un ginecólogo. No quiere decir que se van a olvidar del pediatra, simplemente vamos a trabajar en conjunto por el bien de esa niña. Claro, abordándolo de una manera integral para que tanto los padres de familia como la niña se sientan en confianza y obviamente estemos garantizando una mejor calidad de vida y evitar estas complicaciones de desarrollar enfermedades tan problemáticas como la diabetes o cualquier cardiopatía eventualmente. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Esta es su casa cuando nos decida visitar. A ustedes muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con más. Durante muchos años hemos hablado de síndrome de ovario poliquístico o SOP. Pero recientemente la comunidad médica ha comenzado a utilizar un término mucho más amplio y más preciso: síndrome ovárico metabólico poliendocrino o PMOS, por sus siglas en inglés. ¿Y por qué se está proponiendo este cambio? Porque el nombre ovario poliquístico se queda corto para explicar la enfermedad. Por ejemplo, no todas las pacientes tienen quistes en los ovarios. De hecho, muchas mujeres diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico tienen ultrasonidos completamente normales. Y al mismo tiempo, hay mujeres que tienen ovario poliquístico y no presentan el síndrome. Entonces, los especialistas comenzaron a preguntarse, ¿realmente estamos nombrando correctamente esta enfermedad? Y la respuesta fue no del todo.
Hoy sabemos que esta condición va más allá de los ovarios. Es un trastorno complejo donde participan múltiples hormonas y diferentes órganos del cuerpo. Por eso ahora se utiliza el término poliendocrino, porque intervienen varios sistemas hormonales como los ovarios, el páncreas, las glándulas suprarrenales, el tejido adiposo e incluso el cerebro y el eje hormonal. Además, muchas pacientes presentan alteraciones metabólicas importantes, resistencia a la insulina, dificultad para perder peso, aumento de grasa abdominal, colesterol elevado, inflamación y mayor riesgo de diabetes o enfermedad cardiovascular. Por eso también se le agrega el término metabólico. En otras palabras, el nuevo concepto busca explicar que esta enfermedad no es solamente ginecológica, sino también hormonal, metabólica y sistémica. Y esto es importante porque muchas veces las pacientes sienten que algo no está bien, aunque sus estudios de ovarios no sean tan llamativos. Entonces, cambiar el nombre no es solo cuestión de palabras. El objetivo es entender mejor la enfermedad, diagnosticarla de forma más adecuada y ofrecer tratamientos más completos, enfocados no solo en los ovarios, sino también en la salud hormonal, metabólica de una paciente. Aunque el término SOP sigue siendo el más utilizado, actualmente PMOS representa una versión más moderna e integral de esta condición. Después de estos consejos de salud, todo esto de la resistencia a la insulina y un aumento de insulina en el cuerpo puede influir directamente sobre los niveles de testosterona en el cuerpo. Entonces, estas pacientes se sienten mal con su aspecto. no se despegue de los investigadores médicos. Mucho gusto, mi nombre es César Kex, deportista y atleta de rugby seleccionado de Guatemala, medallista de oro de los Juegos Centroamericanos recién celebrados en Guatemala. El rugby es un deporte de alto impacto, de alta intensidad, y somos muy propensos a tener alguna lesión, a tener algún golpe, y necesitamos recuperarnos lo antes posible. Por eso usamos Cetix Gel. Lo aplico en el foco del dolor y en menos de 15 minutos siento el alivio. Su fórmula, que incluye dexketoprofeno, cúrcuma, mentol, alcanfor y salicilato de metilo, no solo me alivia el dolor, también desinflama el área afectada. Cetix Gel, alivio rápido en el foco del dolor. Hola, ¿qué tal amigos? Gusto en saludarles. Les saluda el doctor Bernardo Monroy, médico de pediatría desde Puerto Barrios y Izabal. Y en esta ocasión queremos invitarlos al segundo Congreso del Caribe, el cual se llevará a cabo en Puerto Barrios y Izabal. Y nuestro tema principal es medicina basada en evidencia en el marco de la desinformación digital. Este se llevará a cabo en el Hotel Amatique Bay los días 4, 5 y 6 de junio de este año y los esperamos para poder participar en el mismo. Si tú eres profesional de la salud o ciencias afines o médico en formación, este congreso te va a interesar. Te esperamos. Soy el doctor Jacobo Aguilar de las Clínicas de Innovación Médica. Tomar conciencia de nuestro estado de salud es valiosísimo, de tal manera que una detección temprana hace la gran diferencia en mantener nuestra salud y nuestro bienestar. Si tú eres un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa o estás padeciendo alguna enfermedad de reciente aparecimiento, como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión arterial, incluido cáncer, debes agendar una cita a las Clínicas de Innovación Médica. Puedes llamar sencillamente a los teléfonos 30 13 35 96 o 22 95 30 00. Cada día que pasa sin atender esas enfermedades, estas avanzan inexorablemente y afectan tu calidad de vida. En las Clínicas de Innovación Médica ponemos a tu disposición atención especializada.
Gracias por continuar con nosotros en su programa de los investigadores médicos. Ahora ya abordando en el siguiente bloque el síndrome de ovario poliquístico y la resistencia a la insulina. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo lo afecta? Bueno, para responder a esta y otras preguntas, tenemos el gusto de que nos esté acompañando la doctora Gabriela Miranda. Hola, doctora, ¿cómo te encuentras? Gracias, Dianita. Muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes y ahora hablando del síndrome de ovario poliquístico, que la última noticia es que ya no se llama síndrome de ovario poliquístico. Ahora tiene un nombre más completo que engloba todo lo que es el ovario poliquístico en su totalidad. Ahora pues lo llamamos síndrome ovárico metabólico poliendocrino. ¿Y qué significa todo esto, Dianita? Bueno, significa que no solo tiene que ver con los ovarios, tiene que ver con nuestro metabolismo, tiene que ver con las hormonas en general y muchas glándulas que participan en esto. ¿Y para qué? ¿Para qué cambiarle nombre a este síndrome de ovario poliquístico que nosotros ya conocíamos? Bueno, pues para que tengamos un tratamiento más integral, para que sepamos desde qué áreas vamos a estar tratándolo. Ahora sabemos que pues las tratamos desde un punto de vista metabólico, desde un punto de vista endocrino, y la paciente ahora sabe que es algo más integral lo que se va a tratar y no únicamente sus ovarios. Así es, doctora, de alguna manera se va a abordar un mejor diagnóstico y la posibilidad de que millones de mujeres alrededor del mundo reciban la atención personalizada que necesitan y que requieren de una manera digna. Y todo ello obviamente se llevó a cabo por más de 56 organizaciones que hicieron un consenso, apoyados obviamente por la Organización Mundial de la Salud, que daban a conocer precisamente lo que tú mencionabas, un abordaje mucho más integral y ya no solamente ginecológico. Pero bueno, doctora, quisiéramos entender entonces cuál es la relación de la resistencia a la insulina y por qué afecta a tantas mujeres jóvenes. Primero tenemos que saber qué es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es cuando cualquier célula de nuestro cuerpo es incapaz de utilizar la insulina para las funciones a las que ésta pertenece. Por ejemplo, vemos a nivel muscular que los músculos no pueden utilizar la insulina. ¿Y cuál es la importancia de que los músculos utilicen la insulina? La insulina es esta llave que abre las puertas de nuestras células para que la célula utilice la glucosa de una forma adecuada. La glucosa es la molécula energética de todas las células de nuestro cuerpo, células del sistema nervioso, células de nuestro sistema endocrino. Entonces, ¿qué sucede con esto? Al ser la molécula energética, necesita que alguien haga que esta molécula entre a la célula y que entonces acá dentro de la célula lleve todas las funciones para las que sí se necesita. Cuando tenemos problemas de resistencia a la insulina no puede entrar a la célula. Y esto es muy importante, no puede entrar a cualquier célula del cuerpo. Por lo tanto, no va a entrar glucosa a la célula y lo que hay entonces en este caso es una disfunción metabólica. Muchos procesos metabólicos dejan de funcionar y acá surgen las enfermedades metabólicas que nosotros ya conocemos. Perfecto, doctora. Gracias por explicarnos porque es un tema muy importante. De alguna manera nos lleva a entender mejor todo este proceso. Te quisiera preguntar, porque muchas veces y creo que genera frustración en las mujeres, ¿por qué a pesar de que están haciendo todo bien, mantienen un apetito constante y sobre todo un antojo de azúcar durante todo el día? Eso es bien importante y es porque en estos procesos, como ya mencionábamos anteriormente, hay muchos factores que influyen. Entre estos factores, pues está también factores hormonales. Por eso ahora hablamos de poliendocrino, porque estamos hablando de todos los factores hormonales y muchas glándulas que también tienen que ver en estos procesos. Glándulas como la tiroides, glándulas como el páncreas, glándulas específicas que van a producir estrógenos, por ejemplo, y recordemos que de acá viene derivado el proceso de los quistes de los ovarios. Entonces, ¿qué sucede en este aspecto? Bueno, sucede que las mujeres a veces tratamos el problema a nivel de los ovarios, pero no estamos tratando el problema a nivel metabólico o endocrino. Y muchas veces cuando se trata
también el metabolismo y se tratan todos los procesos hormonales, entonces acá la paciente empieza a ver resultados. Y eso es algo que vemos constantemente en la consulta. Hay muchas pacientes, incluso jóvenes, ¿verdad?, que han pasado por todas las dietas habidas y por haber, las dietas de moda, hacen ejercicio, pero no ven resultados. ¿Por qué no ven resultados? Porque a esta paciente no se le está tratando integralmente, no se le está tratando desde el punto del metabolismo y no se le está tratando desde el punto de las enzimas y todos estos neurotransmisores que al final también forman parte de este síndrome. Y va relacionado también a almacenar más grasa visceral y esta definitivamente, sí, porque vemos que la insulina es una hormona que hace que utilicemos la glucosa, pero cuando no se utiliza esta glucosa, también es una hormona de almacén. Esta insulina viene y dice, bueno, no vas a utilizar la glucosa, entonces voy y llevo toda esta glucosa que tengo de más a los almacenes, que en este caso, pues, recordemos que son todos estos depósitos de grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Y obviamente también lleva un impacto directo en nuestro ciclo menstrual también, en los ovarios. ¿Cómo se manifiesta ahí? Bueno, hay ciclos menstruales muy dolorosos y eso es lo que nos refieren las pacientes, ¿verdad? Demasiado dolor en su ciclo, incluso premenstrual, días antes de iniciar con su periodo menstrual normal, empiezan con procesos demasiado dolorosos, con inflamación, y esto se ve porque también hay un trastorno a nivel hormonal en estas pacientes, ¿verdad? Y estos trastornos hormonales pues se tienen que tratar. Es una paciente, por ejemplo, que llega con todos estos aspectos normalizados, Dianita. ¿Por qué? Porque sabemos que de repente nos quejábamos que teníamos dolores premenstruales y muchas veces sin afán de dañar a nuestros seres queridos, pero las abuelitas decían, esto es normal, o sea, que te duela es normal, y realmente no es normal. El dolor no es normal, no es parte de, porque todos tenemos incluso umbrales del dolor distintos, ¿verdad? Y a algunas pacientes les duele menos y a algunas pacientes les duele más, pero entonces no es normal. Hay que tratar estos síntomas. Claro, ese es un excelente punto, dejar de normalizar el dolor y realmente garantizar un mejor estilo de vida. Y muchas de estas pacientes además acudían con ya trastornos mentales, ¿no? Empezaban a dudar de su salud mental, doctora, y saber de alguna manera llegar con un médico y decir, bueno, sí me estoy sintiendo mal, esto es válido. Ajá, es válido. Hay que validar nuestros síntomas, tenemos que validarlos, y hay muchas pacientes que llegan y dicen, bueno, yo estoy mal porque yo estoy multiplicando estos problemas, yo estoy multiplicando este dolor y entonces yo soy la que está mal, y realmente no es así. Tenemos un síndrome, tenemos un padecimiento, el cual tiene que ser tratado desde distintos puntos. Y bueno, y cuando hablamos de tratamientos, no podemos dejar de mencionar un producto estrella, Modepar. ¿Por qué impacta de una manera tan beneficiosa a las mujeres que padecen este síndrome? Modepar es un conjugado biomolecular. Entre sus moléculas, lo específico de este es que va a mejorar el proceso de la resistencia a la insulina. Tal es el caso de la berberina, que es una de las moléculas que se encuentran en este bioconjugado y que mejora este proceso de la resistencia a la insulina. Así que ya estamos trabajando sobre estos procesos metabólicos. Y te cuento, Dianita, hemos tenido muchas pacientes anteriormente diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico que han mejorado muchos aspectos que ellas ya conocían como parte de este síndrome. Por ejemplo, han mejorado peso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque disminuye resistencia a la insulina, y cuando hay disminución de resistencia a la insulina se utilizan estos depósitos de energía que son los depósitos de grasa. Además de eso, empieza a utilizar la insulina para lo que se necesita. En este caso, hay pacientes que incluso presentan vello facial, ¿verdad? El hirsutismo que conocemos, y también han mejorado estos procesos. ¿Por qué? Porque Modepar, este bioconjugado completo, va a trabajar sobre este proceso metabólico específicamente. Y lo hace de una manera integral, como bien lo estabas mencionando en un inicio. Además, nos ayuda mucho en la economía a las mujeres, ¿no? En lugar de ir con muchos doctores, con varios medicamentos, Modepar realmente es un gran aliado y nos es de mucha ayuda. Y sobre todo que
que podemos utilizarlo incluso en pacientes jóvenes, que a veces uno de los tratamientos ya sabemos que eran tratamientos hormonales que se necesitan en algunas ocasiones. Pues sí, nosotros no nos peleamos con estos tratamientos, pero sabemos que muchas veces a pacientes jóvenes sí es como difícil instaurarles un tratamiento de estos. Pues Modepar es un caso contrario definitivamente, porque a la paciente con Modepar va a poderlo utilizar sin temor de que haya irregularidades a nivel metabólico en esta paciente. Perfecto, excelentes noticias. Además, sabemos que un abordaje a una temprana edad cambia vidas. Definitivamente. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros vamos a continuar con mucho más en este su programa. Mucho gusto a todos, mi nombre es María José Juárez, licenciada en nutrición, y hoy vamos a platicar un poco sobre la alimentación en el síndrome de ovario poliquístico. El papel de la alimentación en el manejo del síndrome de ovario poliquístico es fundamental, especialmente cuando existe una resistencia a la insulina, que es una condición frecuente en muchas mujeres con este síndrome. Una dieta equilibrada puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, regular los niveles de glucosa en sangre y disminuir síntomas como aumento de peso, fatiga, antojos, irregularidades menstruales y alteraciones hormonales. En la alimentación se recomienda priorizar ciertos alimentos con bajo índice glicémico, como las verduras, las frutas enteras, legumbres, granos integrales y proteínas magras, ya que ayudan a evitar picos elevados de azúcar e insulina. Además, debemos de incluir grasas saludables provenientes del aguacate, semillas, nueces y aceite de oliva, que pueden contribuir a reducir la inflamación y favorecer el equilibrio hormonal. Por un lado, también debemos de reducir el consumo de azúcares refinados, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, porque también es importante que estos puedan disminuirse porque pueden empeorar la resistencia a la insulina. También debemos de mantener, por supuesto, los horarios regulares de comida y acompañar la alimentación con una actividad física y buen descanso que potencia aún más los resultados para controlar el síndrome de ovario poliquístico. Más que una dieta restrictiva, el objetivo debe ser crear hábitos sostenibles que ayudan al cuerpo a utilizar mejor la insulina y mejoren la calidad de vida de las mujeres que padecen este síndrome de ovario poliquístico. Si tú padeces de este síndrome, recuerda que en Clínica SIM te podemos ayudar con un plan nutricional para mejorar esos resultados y que puedas sentirte aún mucho mejor. Tu salud en cifras. El síndrome de ovario metabólico poliendocrino, conocido comúnmente como síndrome de ovario poliquístico, afecta aproximadamente entre el 8 y el 13% de las mujeres en edad reproductiva a nivel mundial. Sin embargo, se estima que hasta el 70% de los casos permanecen sin diagnóstico. Además de las alteraciones hormonales, cerca del 65% de las pacientes presentan resistencia a la insulina, aumentando el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Estudios recientes también han identificado una mayor prevalencia de ansiedad, depresión e inflamación crónica asociada a esta condición, evidenciando que el síndrome de ovario poliquístico va mucho más allá de la salud reproductiva. Después de estos consejos de salud. Es una medicina complementaria basada en evidencia. Es decir, esta medicina, cuando se aplica, es basada en la evidencia clínica que vamos a tener de nuestro paciente. No se despegue de los investigadores médicos. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda y hoy quiero invitarte a que le des prioridad a tu salud y a la de tu familia. Por eso, haz una cita con nosotros al 3013 3596 o visita las clínicas del SIM. Y hoy te enseño cómo llegar. ¡Vamos! Recuerda, en SIM ponemos a tu disposición atención especializada.
Soy el doctor Daniel Sayas Obando, miembro de la Asociación de Médicos y Cirujanos Isabalenses, y quiero invitarte este 4, 5 y 6 de junio en las instalaciones del Hotel Amatique Bay a nuestro gran Congreso del Caribe, el cual tendrá como título Medicina basada en evidencia en la era de desinformación digital. No te lo pierdas, inscríbete en los teléfonos que aparecen en la pantalla. Continuamos con este subprograma de los investigadores médicos aprendiendo y conociendo la relación del síndrome de ovario poliquístico y cómo la medicina biomolecular podría regular precisamente estas condiciones. Para dar ya paso a este siguiente bloque de información, tengo el agrado de presentarles al doctor Eduardo Álvarez. Doctor, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, para nosotros es un gusto tenerte acá y obviamente en un tema tan interesante y sobre todo tan actual. Pero bueno, ¿por qué se considera que este síndrome de ovario poliquístico también es una enfermedad metabólica e inflamatoria? Sí, excelente pregunta, Diana. Para abordar el tema y referirme en parte a lo que mi colega, la doctora Miranda, comentó, el ovario poliquístico es una condición principalmente de la resistencia a la insulina. Es decir, tenemos un síndrome metabólico instaurado en la mayoría de las pacientes, del 80 al 85% de las pacientes tienen resistencia a la insulina. ¿Esta condición qué quiere decir? La insulina viene siendo la llave que abre la célula para que sea aceptada la glucosa por el receptor y sea transportada esa glucosa hacia dentro de la célula para ser oxidada, metabolizada como fuente de energía y la producción de ATP. Decimos que es una enfermedad metabólica porque al no entrar esa insulina, es decir, esa insulina a no captar la glucosa para que entre en la célula, hay una hiperinsulemia. Este exceso de insulina en la sangre va a provocar un aumento de la testosterona, de las hormonas testosterona. Estas pacientes van a tener infertilidad, no van a tener ovulación, porque la testosterona va a predominar, van a tener cierto grado de disminución como dije anteriormente, de la ovulación, y van a tener un aumento de la grasa visceral. Esta grasa visceral es un síntoma y una característica fundamental del síndrome ovario poliquístico y también del síndrome metabólico. Claro. No, y obviamente muchas mujeres se frustran y se sienten mal consigo mismas por esta situación, ¿no? De almacenar mucha grasa en el vientre y obviamente merma su calidad de vida. También se hacen un poco menos inseguras muchas veces. Doctor, ¿pero qué significa tener realmente una inflamación de bajo grado, crónica sobre todo, y además cómo afecta las hormonas? Es decir, la inflamación de bajo grado es un término que se está usando mucho en la actualidad porque es una inflamación constante de nuestro sistema inmune, es decir, el sistema inmune está constantemente activo, liberando enzimas o proteínas inflamatorias. No es una inflamación de como nosotros normalmente la conocemos, que da dolor, fiebre, no. Esta es una inflamación subclínica y está muy poco vista en nuestra consulta. Entonces, ¿qué nosotros aconsejamos? Mejorar el estilo de vida, es decir, esa dieta con alimentos ultraprocesados, esa dieta con azúcares refinados, va a incrementar esta inflamación de bajo grado que tenemos que contrarrestarla porque va a ocasionar a lo largo de los años, va a ocasionar enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, cáncer, envejecemos más rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo controlar esta inflamación de bajo grado que es subclínica, que normalmente no nos damos cuenta que la estamos padeciendo. Hasta que las consecuencias o las secuelas ya pueden hablar por sí mismas y pueden ser muy graves, ¿no, doctor? ¿Y cómo ayuda entonces la medicina biomolecular a regular el metabolismo, la energía y la inflamación? Excelente pregunta, Diana. La medicina biomolecular o ortomolecular también, como se dice, es una medicina complementaria basada en evidencia. Es decir, esta medicina, cuando se aplica, es basada en la evidencia clínica que vamos a tener de nuestro paciente. ¿Y cómo va a ayudar? Muy fácil. La medicina biomolecular va a contrarrestar esta inflamación de bajo grado, va a inhibir el regulador maestro de la inflamación, va a activar la enzima o la proteína
AMPK, que es el sensor de energía de nuestro cuerpo. Es decir, nuestra medicina biomolecular, y en este caso nosotros usamos un producto muy novedoso que es Modepar. Modepar va a actuar en el síndrome metabólico, en la resistencia a la insulina, y es un plus para aquellas pacientes que están padeciendo el síndrome ovario poliquístico. ¿Y cómo ayuda realmente Modepar? Modepar ayuda principalmente a corregir el tejido disfuncional graso. Es decir, va a aquellas células que están, o las células principalmente están llenas de partículas lipídicas y moléculas de grasa, van a ser metabolizadas, van a ser oxidadas en las mitocondrias, que son la fuente de energía, y vamos a contrarrestar por este lado la inflamación. Y por el otro lado va a recuperar esa pérdida, como le dije anteriormente, va a recuperar ese sensor, de ese receptor celular que atrapa a la glucosa por el transportador de glucosa. Es decir, se va a revertir la resistencia a la insulina. Va también, en el caso del ovario poliquístico, va a mejorar la ovulación, va a mejorar la infertilidad, va a reducir el depósito de glucosa hepática. Es decir, vamos a tener numerosas ventajas con nuestro producto Modepar, pero lo fundamental es apagar un poco ese sistema inmune que está activado por la gran cantidad de moléculas proinflamatorias que existe en este proceso. Claro, doctor, excelente. Muchísimas gracias por esta respuesta. Y bueno, yo quisiera preguntarle, porque algo que hemos escuchado muchas veces, sobre todo en pacientes que ya están diagnosticadas con este síndrome, la falta de sueño, el estrés crónico, podría empeorar los síntomas de ovario poliquístico. Y además, le pregunto, Royaline, ¿podría ayudarnos a mejorar todo ello? Sí, efectivamente, la falta de sueño y el estrés crónico incrementan la condición del síndrome de ovario poliquístico. El estrés crónico provoca una liberación sobreestimulada de cortisol. Ustedes saben que el cortisol es una de las hormonas presentes en las glándulas suprarrenales, y al estar en constante estrés vamos a estar con un cortisol sumamente elevado. Esto trae consigo una falta de sueño, vamos a tener mayor hambre, mayor necesidad de comer dulces. Entonces debemos regular este estrés, porque va a aumentar y va a perpetuar la condición de ovario poliquístico, porque existe un incremento de la insulina. Perfecto, doctor. Entonces, Royaline podría ayudarnos a reparar de alguna manera este sueño que es tan necesario para reparar todo el organismo en sí. Efectivamente, Royaline es una opción para mejorar el sueño. Royaline es melatonina. Esta melatonina es fundamental para regular el ciclo circadiano, y vamos a estar en mejores condiciones de dormir. Siempre hay que recordar que hay que tener hábitos saludables a la hora de dormir. Hay que dejar los celulares, las pantallas que nos dan muchas iluminaciones. Entonces se recomienda tomarse la melatonina y apagar las luces y estar en un entorno tranquilo. Así vamos a regular nuestro sueño sin ningún tipo de problema. Tan importante, obviamente no causa ninguna adicción, que es algo muy importante que debemos destacar, ¿no?, en este programa. Bien. Y hacer mención de ello. Y obviamente todos sabemos la importancia de un sueño que sea reparador. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Este es tu espacio cuando deseas volver a visitar. Gracias, muy amable. Nosotros vamos a continuar con mucho más. Cuánto gusto compartir con todos ustedes en este programa Los Investigadores Médicos, en el segmento que más disfrutamos. Lo decimos hoy y lo digo siempre. Hablar con ustedes es pues darle nombre y ponerle rostro también a las personas que nos escriben a través de las redes sociales. Y a mí me encanta porque nos permite también leer las preguntas y que nuestros expertos puedan darle respuesta. Y en esta ocasión, el experto en salud es el doctor Héctor Oliva, ginecólogo y obstetra, que hoy pues tiene a bien poder responderles a ustedes. La primera pregunta nos la envía María López. Gracias, María, por escribirnos, y dice así: ¿el síndrome de ovario poliquístico solo afecta a la menstruación o también otras áreas de la salud? Doctor Oliva, adelante con esa respuesta. Hola María, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, el principal signo es la falta de menstruación en el síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, va a afectar muchas otras áreas, entiéndase áreas como la insulina, como la captación de adipocitos a nivel de la obesidad central, entre otras que son los más importantes. Entonces hay que tener mucho cuidado en evaluar todas estas áreas. Muy bien, gracias, doctor Oliva, por esa respuesta. Continuamos con más en este bloque de preguntas y respuestas. Y tenemos la pregunta que nos envió
Valeria Gómez. La pregunta dice así: ¿el estrés puede empeorar los síntomas de ovario poliquístico? Muy buena pregunta. Ahora vamos con la respuesta del doctor Oliva. Hola Valeria, el estrés definitivamente, pero no solo este síndrome, sino de muchas otras cosas en salud. Es por eso tan importante mantener una vida activa, al aire libre, sobre todo si se puede, para mejorar ese estrés y que estemos en armonía con nuestro organismo. Gracias, doctor Oliva, por esa respuesta. Yo quiero recordarle que nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentra como @Farmalat. Importante, si este programa le ha parecido interesante a usted o conoce de alguien que esté cursando este síntoma o estos padecimientos, mejor dicho, puede seguirnos en nuestro canal de YouTube, Los Investigadores Médicos. Así de sencillo. Los Investigadores Médicos, lo escribe y le va a aparecer este y muchos programas más. Continuamos con las preguntas y es momento de leer la que nos escribió Laura Sánchez. La pregunta dice así: ¿es posible controlar el ovario poliquístico sin medicamentos? Vamos con la respuesta. Laura, un tema muy importante con respecto a esto. Sin embargo, haciendo una dieta saludable, no totalmente estricta, pero sí bien guiada, y el ejercicio se puede controlar muy bien. Gracias, doctor Héctor Oliva, por esa respuesta tan importante. Seguramente no solamente le respondió a Laura Sánchez, sino a miles de televidentes que están viendo nuestro programa en este momento. Vamos a la pregunta final y esta nos la hace Ana Morales. Dice así: ¿qué hormonas suelen alterarse en el síndrome de ovario poliquístico? Por favor, doctor Oliva, vamos con esa respuesta. Muchas gracias por tu pregunta, Ana. Las principales es la hormona luteinizante, la insulina y la folículo estimulante, siendo la primera, la luteinizante, la que se eleva y por ende transforma más andrógenos, que vienen siendo los signos clínicos que vemos del síndrome ovario poliquístico, acné y más vello. Sin embargo, la folículo estimulante desciende y la insulina está elevada, tratando de que la glucosa sea captada por medio de los músculos para generar energía. Gracias, doctor Oliva, no solamente por esta respuesta, sino por su participación durante todo el programa. Y a usted, mi amigo televidente, lo invito a que nos siga en nuestras redes sociales. Nos encuentra como @Farmalat. Si se siente identificado o tiene este padecimiento, por favor, consulte a su médico. O visítenos en las clínicas del CIM que se ubican en el edificio Tikal Futura, Torre Luna, 8º nivel, Clínica A, en donde usted recibirá atención personalizada. Continuamos con más de Los Investigadores Médicos. En Guatemala debemos preocuparnos por el hantavirus. En los últimos días se reportó un brote de hantavirus relacionado con un crucero internacional, causando ya varios fallecimientos. La OMS confirmó que se trata de la variante Andes, conocida por poderse transmitir entre personas en contacto muy estrecho y prolongado. La buena noticia es que los expertos de la OMS consideran que el riesgo de una pandemia mundial es bajo. Este virus no se transmite tan fácilmente como el COVID-19. Y en Guatemala, el riesgo actualmente es bajo. Sin embargo, debemos mantener vigilancia, especialmente en áreas rurales donde hay contacto con roedores, ya que los hantavirus suelen transmitirse por inhalación de partículas de orina o heces fecales de los ratones infectados. La clave acá está en no entrar en pánico, sino en la información y la prevención. Actualización sobre el sarampión en Guatemala. El Ministerio de Salud reporta más de 6,000 casos confirmados de sarampión en el país hasta esta semana, convirtiéndose en uno de los brotes más importantes de los últimos años. Los departamentos más afectados siguen siendo la capital, Sololá y el área de noroccidente. Se han reportado jornadas de vacunación en escuelas, en empresas y en centros de salud para contener este brote. La mayoría de los casos graves y fallecimientos han ocurrido en niños pequeños no vacunados. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos, conjuntivitis, salpullido rojo en toda la piel. Hoy el mensaje más importante es no generar alarma, sino prevenir y vacunar oportunamente. Reforzar tu sistema inmune siempre es una buena medida preventiva. Antes de despedirnos, recuerda que mantener un modo de vida sano, incluida además una alimentación saludable y actividad física, es importante para todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Buscar servicios de atención de salud en una etapa temprana para controlar todos los síntomas puede ayudar a proteger tu salud y, por supuesto, tu bienestar. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo fin de semana.